Muy buenas noches con todos y cada una de las personas que están escuchando Noches Oscuras. Es un enorme placer tenerles aquí en un relato más de Noches Oscuras. Aquí en Ecuador tenemos varios relatos, cuentos muy populares, como serían La Caja Ronca, El Huacaizique y muchos relatos más. Aquí en este canal ya hemos hablado de eso. Y no solamente serían esas dos cosas, sino que aquí en Ecuador, yo creo, y sin exagerar, que cada familia tiene por lo menos un relato que contar. Mucho antes que yo naciera, estas cosas eran bastante comunes. Por parte de mi familia, tengo varios relatos, pero el día de hoy les voy a contar lo que le sucedió a una pareja que vivía en una comunidad cercana a mí. Aquella pareja tuvo que vivir sucesos paranormales por mucho tiempo junto a su hijo que apenas tenía 3 años de edad. Este relato va a ser un poco largo y por lo mismo espero que lo disfruten. Muy buenas con todos. Hoy, por una petición que me hicieron, les quiero contar mi historia. Una que vivió junto a mi esposa y mi hijo. Era el año 2016. Yo tenía aquel entonces 22 años. Yo vivía por la costa, cuando por allá las cosas se pusieron duras por el hecho de que no había trabajo. Yo decidí venirme por acá, por la provincia de Pichincha, ya que por acá hay mucho trabajo. Como todos sabrán, por acá la agricultura es la principal fuente de trabajo. Cuando yo llegué acá, tuve que empezar desde cero. Conseguí un trabajo en una finca de rosas, que para mi buena suerte no necesitaba de ninguna experiencia. Yo vine solo con un poco de mis ahorros, que por supuesto no era mucho. Hablé con un familiar que ya vivía por acá para ver si me podía ayudar consiguiendo un lugar donde me podía quedar. Los apartamentos o los cuartos de arriendo por acá son bastante caros. Y yo como estaba iniciando, pues me era muy difícil poder pagarlos. Así que me quedé unos cuantos días con aquel familiar hasta que un compañero del trabajo que apenas había conocido me contó que había una casa a las afueras de la ciudad que tal vez podría servirme. Llegó un fin de semana en el que tuve que ir a conocer aquella casa. Para serles sinceros, mi primera impresión con aquella casa no fue buena. De entrada, sentí un frío que no me agradó en lo absoluto. La casa era bastante vieja. Era una construcción bastante antigua, de esas que eran hechas con barro. A mí me gustaba mucho la paz y la tranquilidad que se daba en el campo, así que pensándolo mucho, pues acepté aquella casa sin imaginar que había cometido el peor error de mi vida. Cuando por fin pasamos a vivir a aquella casa, en el primer día, tuvimos que salir a la ciudad a comprar unas cosas que nos hacía falta. La puerta de la casa no tenía seguro, así que teníamos que ir a comprar algo para poder asegurar la casa. Pero cuando volvimos, habían movido las cosas. Todo estaba muy desordenado. No la habíamos dejado así. Pero nosotros aquel entonces pensamos que alguien se había metido a aquella casa. Ya caída la noche, estábamos muy cansados mi esposa y yo. Caímos rendidos en la cama. Como a las 10 de la noche, un pequeño ruido me despertó. Aquel ruido provenía del cuarto de mi hijo. Él nunca se despertaba en las noches, así que se me hizo bastante raro. Tal vez no pueda dormir porque la casa es nueva, pensé. Cuando entré a aquel cuarto, vi que mi hijo estaba profundamente dormido. Cuando salía del cuarto, aquel sonido volvió a sonar. Ese sonido provenía de un armario que tenía en el cuarto de mi hijo.
Muy lentamente me acerqué a aquel armario. Cuando abrí el cajón, un gato negro salió de ahí. Salió muy deprisa de la habitación de mi hijo. Yo lo seguí, pero cuando logré salir de la habitación, el gato había desaparecido. Yo no tomé con tanta importancia aquel suceso. Aquella noche, nada extraño volvió a pasar. En la segunda noche estando ahí, simplemente escuchamos unas voces, casi al amanecer. Yo pensé que solo eran unas personas que pasaban por ahí, ya que la casa estaba cerca a una calle que quedaba detrás de la casa. A la tercera noche pasó algo que ahí sí ya me asustó. Yo llegaba del trabajo hacia la casa. Ya era bastante tarde, ya estaba bastante cerca de la casa, cuando vi que alguien se movía en el interior de la casa. Yo lo vi claramente, estoy seguro de haberlo visto. Cuando entré a la casa, para mi sorpresa, todos habían estado durmiendo. Sin que se diera cuenta mi esposa, empecé a revisar la casa y, como era de esperarse, no encontré nada. Estaba dispuesto a irme a acostar cuando pasaba por frente de una televisión. Vi que una sombra pasaba por detrás de mí. No quería asustar a mi familia, así que no les había contado nada. Era un sábado por la noche. Yo me quedé solo en la casa. Mi esposa y mi hijo salieron a un cumpleaños de una vecina que habían conocido. Apagué las luces para poder dormir. No pasaría mucho tiempo para escuchar unos sonidos que venían por toda la casa. Sentí como que alguien se subía a la cama junto a mí. La verdad pensé que era mi esposa. Antes de poder decir o hacer algo, esa cosa, o lo que fuera que haya sido, me aplastó. Fue como si se hubiera sentado encima de mí. Recuerdo que me tomó del cuello y, por supuesto, que intentó matarme. Lo habría conseguido de no ser que mi esposa justamente en ese momento entró. Me preguntó que qué es lo que había estado pasando. Me negué en contárselo y ella me dijo que creía saber qué es lo que estaba pasando. Me dijo que no era solamente a mí que me estaba pasando cosas extrañas, que a ella también le habían sucedido cosas extrañas desde que llegó a la casa. También me comentó que nuestro hijo había visto algo. Él decía que en las noches se le aparecía una figura negra. Al escuchar esto, pensé inmediatamente en dejar la casa. Estaba muy preocupado por lo sucedido, pero no podía irme de la casa así como así. Así que decidí una vez más intentarlo y ver qué pasaba con los días. Los días pasaron y nuevas cosas sucedían. Cada vez se hacía más insoportable estar ahí. Un día se me ordenó en el trabajo quedarme hasta muy tarde. Yo, como era nuevo, no podía negarme a eso. Como a las 11 de la noche, yo volví hacia mi casa. A unos 5 minutos de llegar a la casa, mi esposa me llamó muy alterada. Me dijo que me apresurara en volver, que ya no aguantaba estar ni un minuto más en aquella casa. Cuando llegué, la encontré afuera de la casa, abrazada con mi hijo. Le pregunté enseguida qué es lo que había pasado. Ella me dijo que ya entre las 10 de la noche habían estado durmiendo, cuando de pronto escuchó que nuestro hijo estaba llorando. Cuando ella entró al cuarto, dice que vio a nuestro hijo en una pared flotando, arrinconado. Él decía que aquella figura negra que siempre veía lo agarró de la cama y lo jaló hacia la pared. Eso fue suficiente para nosotros para abandonar aquella casa. Al otro día, sin pensar en nada, salimos de aquella casa. Y ha pasado un buen tiempo y he conocido a varias personas que dicen que han vivido en esa casa. Todos cuentan que alguna vez, por lo menos una vez, han vivido sucesos paranormales en esa casa. Y así hemos llegado al fin de este relato, esperando como siempre
que les haya gustado. De ser así, pues no olviden suscribirse al canal y darle like, por supuesto. Así demostrarían que les gusta este tipo de contenido. Pues nos estaremos viendo en un próximo video de Noches Oscuras.